el día de hoy, 21 de junio, continuamos con nuestro curso internacional de enfermedades externas, córnea y cirugía refractiva. Y para ello, el día de hoy tenemos el gusto y el agrado y el honor de contar con la presencia de la doctora Karina Arellano Caro. Siguiente. La doctora Arellano trabaja en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y ahí es coordinadora de la unidad de córnea y superficie ocular y también representante del comité de trasplantes. Regresa al anterior, por favor. Ok. Entonces, doctora, de antemano, nuevamente darle las gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, el día de hoy la doctora nos va a compartir su experiencia en el manejo del síndrome conjuntivo cicatricial y quemaduras corneales, ¿no? En el caso de las quemaduras corneales, todos nos hemos visto enfrentados o nos vamos a ver enfrentados a estas quemaduras y por tanto es importante saber cómo actuar en la emergencia y en el seguimiento de estos pacientes. En el caso del síndrome conjuntivo cicatricial, este síndrome puede ser afectado por múltiples patologías. Puede haber una afectación muy severa de la superficie ocular y por tanto es importante conocer este síndrome, reconocer oportunamente los signos clínicos que nos orienten al diagnóstico, porque como vamos a ver, mientras más rápido actuemos, menor será la tasa de secuelas devastadoras para estos pacientes, ¿no? Entonces, doctora, adelante, quedamos con usted. Muchas gracias. Como les decía, para mí es un honor estar con ustedes y bueno, ahí estamos para poder compartir la experiencia, ¿no? Vamos a hablar, como ya lo indicaron esta noche, acerca de manejo de síndrome conjuntivo cicatricial y quemaduras corneales. Entonces, el término ha ido un poco cambiándose con el tiempo y es así que ahora se considera a la conjuntivitis crónica cicatricial como un grupo heterogéneo de patologías, de desórdenes que van a causar inflamación y fibrosis en la conjuntiva, ¿no? Y pueden traer también alteraciones en todo lo que es la superficie conjuntival, ¿no? La superficie ocular. Acerca de la incidencia, hay algunos estudios en los que habla, sobre todo estudios más relacionados son los que se han hecho en lo que es la parte de Oceanía, de Australia y Nueva Zelanda y en Inglaterra, ¿no? Y habla de una incidencia, en este caso, en estos países, de 1.3 millón por habitante en Inglaterra y de 1.5 millón por habitante en Australia y Nueva Zelanda. Pero se ha visto que realmente muchas veces esta incidencia no es tan exacta porque a veces no hay los registros adecuados o no se llega a los diagnósticos adecuados y probablemente esta incidencia sea mucho mayor, ¿no? Entonces, hoy en día también se está tratando de clasificar a estas enfermedades, no solamente por su etiología, sino en sí por qué comprenden, ¿no? Sabemos que estas enfermedades conjuntivos cicatrizales pueden desarrollarse en diversos grupos donde pueden afectarse solamente lo que es el ojo, o sea, la enfermedad ocular propiamente dicho. Puede ser comprometerse la parte ocular y dermatológica, o puede implementarse en lo que es las enfermedades dermatológicas en sí como principal componente, o en múltiples desórdenes de enfermedades sistémicas que puedan darse y ciertas misceláneas, ¿no? Entonces, esta clasificación nos trae en sí para ver, por ejemplo, que de por sí solamente a nivel ocular podría haber una conjuntivitis cicatrizal de tipo relacionado a lo que son los preservantes oculares y toda la alteración que puede haber conllevar a múltiples terapias oculares, ¿no? La conjuntivitis adenovíricas, los tipo tracoma, conjuntivitis tipo trauma, ya sea por quemaduras, por radiaciones, por injurias, neoplasias,
una infinidad de cosas, ¿no? Y las oculoenfermedades que comprometen también la parte dermatológica puede ser lo que es el síndrome de Sjögren, puede ser el pemfigoide, puede ser la queratoconjuntivitis alérgica, diversos tipos de pemfigoides en sus diversas clasificaciones. Tenemos también la rosácea en enfermedades dermatológicas como una de las principales causas, el herpes, el líquen plano, y así podemos encontrar diversas enfermedades, por ejemplo, en pacientes también que son trasplantados de médula ósea, tenemos enfermedad de injerto contra huésped, vamos a tener la sarcoidosis, el síndrome de Sjögren, que puede ser solo, que puede ser primario o secundario, las granulomatosis, las amiloidosis, diversos cánceres también, y otro tipo de enfermedades misceláneas. Y esto nos va a dar diferentes sintomatologías a nivel ocular, como hemos dicho, ¿no? Que va a llevar desde comienzos en los que podemos encontrar, como en la diapositiva, en la figura A, podemos encontrar fibrosis en la conjuntiva tarsal, luego podemos ir viendo mucho más fibrosis que va llevando a una deficiencia parcial de las células limbares y que puede llegar a ir formando un tejido fibrótico con ya sin bléfaro, que puede incluso traer problemas para la motilidad ocular, que va llegándole de repente la fibrosis ya en los cantos, que de repente ya va perdiendo las estructuras, puede formar granulomas también en esas zonas de la superficie, y que después puede llegar a unos defectos epiteliales persistentes, con deficiencia total de células limbares, queratinización en diferentes grados, hasta llevar al anquilobléfaro, ¿no? Entonces, es importante saber cuál es la etiología para poder saber qué ir haciendo, porque son múltiples enfermedades y son diferentes a veces las maneras de ir tratándolo o de ir sobrellevando estos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este cuadro es interesante porque nos permite ver que cuándo se presenta este síndrome conjuntivo cicatricial, ¿desde cuándo? Desde la infancia, puede ser tipo una epidermosis bullosa o ectodermal, una displasia ectodermal. De repente se presentó por un trauma o posterior a una cirugía, ¿no? Puede ser una quemadura química o térmica, o puede ser de repente después de una cirugía de un terigio recurrente. Puede haber tenido el paciente una neoplasia y ha tenido radioterapia, entonces puede haber también inducido a radioterapia, o puede de repente ser una paraneoplasia, ¿no? Puede haber tenido, como les decía, un trasplante de médula ósea y de repente estar haciendo una enfermedad de injerto contra huésped y también puede desarrollar ese tipo de síndrome. Puede ser un paciente glaucomatoso que usa múltiples gotas y que está haciendo un problema de superficie por estos preservantes y llegar a ser una conjuntivitis cicatrizal. Después podemos tener pacientes que tienen no solamente ojos secos, sino que tienen sequedad de mucosas en general, entonces pensamos de repente en un síndrome de Sjögren, ¿no? O de repente tenemos un paciente que tiene una atopía y vamos a pensar en una queratoconjuntivitis de repente alérgica, ¿no? Y solo implica la piel o de repente también mucosas y podemos encontrar de repente que tenemos un síndrome de Sjögren o tenemos un pemfigoide y según eso vamos a ir tentando y vamos a ir viendo qué sucede, ¿no? Entonces, en cuanto a las bases de este tratamiento, de este conjunto de enfermedades, vamos a tener en cuenta que lo importante es detener esta cicatrización progresiva que puede darse en muchos pacientes por diferentes causas que ya hemos estado comentando. Tratar de corregir las anormalidades palpebrares que se pueden producir también por esta fibrosis que se desencadena. Prevenir las complicaciones que pueden darse como la queratopatía o la perforación corneal. Tenemos que aliviar estos síntomas porque son pacientes que sufren de ojo seco, que tienen un problema de que a veces su vida cambia y que no pueden realizar sus actividades. Y sobre todo tratar de conservar en lo posible y si se puede mejorar la visión. ¿Y cómo vamos a lograr todo eso? Previniendo y tratando de actuar en un manejo oportuno, lo más pronto posible, ¿no? Si el paciente nos llega en la fase aguda, pues ese es el momento en que mejor debemos tratar. Cuando ya nos llega después, muchas veces ya no podemos hacer de repente lo que debíamos hacer, ¿no?
Entonces, por ejemplo, aquí por varios ejemplos, pacientes que tienen problemas de superficie ocular tipo rosácea, donde vemos disfunción de glándulas de meiomio, y vamos a ver que de repente vamos a utilizar múltiples tratamientos y vamos a necesitar de repente antibióticos vía oral tipo doxiciclina para mejorar esta superficie ocular, vamos a necesitar lubricantes, hay pacientes que si necesitan más de 4 veces al día vamos a preferir los lubricantes sin preservantes, si muchas veces los pacientes no van bien, de repente vamos a necesitar hemoderivados. Muchas veces estos pacientes se sobreinfectan, hacen úlceras en estos niveles también y vamos a necesitar usar antibióticos y tener ahí cuidado con otro tipo de, como por ejemplo los hemoderivados. Estamos en una etapa aguda, de repente vamos a necesitar corticoides tópicos también para tratar de sacar a este paciente y cuando ya lo tenemos más o menos estable, de repente pasar a inmunomodulador tipo ciclosporina o tacrolimus tópico, ¿no? Acá tenemos otro paciente con pemphigoide ocular, que muchas veces son conjuntivitis, que producen conjuntivitis crónicas a repetición. Este paciente era una paciente que tenía escleritis a repetición y que necesitábamos manejar tanto la parte de lo que era el ojo seco, las infecciones y también la inflamación que se producía. Entonces, ningún esquema en realidad es estable, ¿no? Siempre le digo a los chicos, a los residentes, cuando vemos este tipo de pacientes, todos estos pacientes son diferentes y cada ojo es diferente. Tenemos que ir cambiando la medicación según lo que vamos viendo y según lo que va ocurriendo, pero siempre tratar de ver cuál es la causa, ¿no? Y muchas veces en estos pacientes también necesitamos ayuda, a veces de tipo de inmunosupresores o de tipo de corticoides cuando tienen ya otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con síndrome de Sjögren también, que llegan a hacer una muy mala superficie ocular y con solo la resequedad se autoperforan o producen tipos de simblefaron o producen queratopatías cálcicas y hay que usar lubricantes y en estos casos a veces tanto lubricante que usan, a veces con preservante, produce estas queratopatías cálcicas. Van bastante bien con hemoderivados, pero a veces necesitamos ayudarnos de algo más, como por ejemplo la membrana amniótica, para tratar de mejorar esto, para tratar de liberar esto y de repente poner, cuando no hay un déficit parcial de células limbares, para poder hacer un trasplante de membrana amniótica y poner algún hemodiderivado, ya sea en coágulo o en membrana. Aquí, por ejemplo, un paciente con queratopatía cálcica, esta era una paciente que recuerdo mucho que tenía un Sjögren de base y que tenía infecciones a repetición, a veces tenía queratitis filamentosas y se sobreinfectaba y tenía que usarse antibióticos y llegado un momento llegó porque se echaba tantos antibióticos y tantas gotas que ya había hecho como placas de calcio y más que todo era eso lo que no le dolía y ya era una toxicidad que tenía de la superficie ocular y entonces hubo que tratar de mejorar esta superficie retirando este calcio que era lo que más le molestaba, tratando de usar también antibióticos y luego se usó membrana amniótica para tratar de limpiar toda esa zona, ¿no? Felizmente la paciente quedó bien. Y las quemaduras, ¿no? Como vamos a hablar después con más detalles, ¿no? Una cosa es de repente tratar a un paciente que no solamente llega con malas condiciones en la parte ocular y muchas veces de la piel, sino que llega en mal estado general por la misma situación que le ha ocurrido y que muchas veces no se puede ver en la hendidura o que muchas veces no se puede tratar ambulatoriamente, ¿no? Porque el paciente está pues en UCI o está postrado. Entonces hay que tratar de manejarlo ahí, lubricarlo, usar sus antibióticos, sus ungüentos para que el paciente mejore y de repente vaya mejor, ¿no? Y ese otro tipo de paciente que también fue una quemadura, justo estas fotos son de hoy día, una emergencia que llegó y lo vio en mi R3, y bueno, igual, ¿no? Por prender una brasa puso una sustancia ahí para ayudar a su parrilla y peor, le salió en la cara. Entonces, felizmente solamente la quemadura no fue tan grande, ¿no? O sea, más que todo fue en la cara, pero en el ojo solamente fue hubo una desepitelización del tercio inferior de la córnea, con ungüento y parches y varias cosas que vamos a ver después. El paciente mejoró bastante en 2 días y epitelizó. Y por ejemplo, esta paciente que tuvo un problema de síndrome de Sjögren hace muchos años, ¿no? Yo no la vi en el proceso agudo, ¿no? Pero
es importante tratar de mantener estos pacientes bien en el proceso agudo, ¿no? Cuando de repente están en UCI o están mal, para que luego no lleguen muchas secuelas. Esta paciente sufrió mucho, pero gracias a Dios, al menos dentro de todo, mantiene su movilidad, mantiene al menos sus fondos de saco conjuntivales más o menos estables, tiene un ojo seco severo, sí, que siempre está con hemoderivados, lubricantes, a veces se infecta, a veces tiene corticoides, pero dentro de todo está bien, no como a veces hay otro tipo de pacientes que no se les medica bien a tiempo y llegan en otra situación, ¿no? Es importante tratarlos lo mejor posible, ¿no? Entonces, hay varias herramientas para tratar de ver cómo va desarrollándose este síndrome conjuntivo cicatricial. Y acá hay un artículo interesante del año pasado en la revista de Ocular Surface, donde presentan a 109 ojos de pacientes que han tenido pemfigoide, dos grupos, uno de pemfigoide y uno de síndrome de Stevens-Johnson, en el cual ellos tratan de valorar ciertas herramientas en las cuales pueden medir la enfermedad, pueden ver la severidad de la enfermedad y pueden ir viendo la actividad de la enfermedad y lo pueden ir comparando, o sea, si va mejorando, si va igual o si va empeorando, ¿no? Entonces, ellos valoraban de 3 estudios grandes que tuvieron, consideraron 3 estudios grandes y compararon varios parámetros que tenían y sacaron los mejores parámetros que pudieron, ¿no? Donde incluían la medición de la inflamación, el grado de fibrosis y la morbilidad de estos pacientes, ¿no? Y según eso realizaban un score, ¿no? Entonces ellos hicieron un nuevo score donde trataban de donde trataban de validar estas herramientas para ver qué tanto evolucionaba este síndrome conjuntivo cicatricial en los diferentes pacientes que tenía. Y así consideraron el grado de inflamación como la hiperemia de la conjuntiva vulvar, tomando este esquema donde dividen a la córnea en 4 cuadrantes y ven si está comprometida también, qué tanto está comprometida la conjuntiva y qué tanto está comprometido el limbo, ¿no? El limbo conjuntivo, el limbo corneoescleral. También se ve lo que es el grado de morbilidad, si el paciente desarrolla triquiasis o no, queratinización o no, si se produce vascularización periférica o vascularización central en 4 milímetros, si hay una opacidad periférica de la córnea o una opacidad central de la córnea. Y el otro parámetro que se toma es la medición de los fondos de saco, tanto superior como inferior, con un instrumento que usaban, que es como un instrumento milimetrado, en el cual introducen en el fondo de saco inferior y en el fondo de saco superior, y luego miden qué tanto había esta profundidad en estos fondos de saco, ¿no? Entonces, ¿es importante la causa? Sí. ¿Es importante la progresión? Si hay progresión o no, sí. Y este es un algoritmo para decidir el manejo de estas enfermedades conjuntivas cicatriciales. ¿Progresa la cicatrización? No progresa la cicatrización. Generalmente cuando tenemos una enfermedad sistémica o una toxicidad de superficie ocular, vamos a ver progresión de la cicatrización. Y si no quitamos o no tratamos estas enfermedades sistémicas, o no quitamos lo que nos está produciendo esta toxicidad en la superficie ocular y no nos damos cuenta, va a seguir un curso de progresión. Y lo que tenemos que tratar es de detener eso. ¿Cómo lo detenemos? Con lubricación de repente sin preservantes, o esteroides tópicos, muchas veces con lente, hay tipos de lentes de contacto especiales para eso también, y tener mucho cuidado con las cirugías que podrían exacerbar algunas de estas enfermedades si no lo valoramos bien y adecuadamente, y también ya hay otro tipo de cirugías para este tipo de pacientes. Si no progresa la cicatrización, en casos que no progresan generalmente es cuando ha habido algún factor que lo ha producido, ¿no? Un factor agudo que lo ha producido, una enfermedad de Stevens-Johnson que lo ha producido en ese momento, una quemadura que ha habido en ese momento, alguna enfermedad infecciosa. Pasa ese efecto y entonces supuestamente ya no debe progresar más, pero igual hay que tratar de tratarlo en el momento adecuado para evitar complicaciones que pudieran ocurrir. Entonces hay que tener varias consideraciones según todo lo que hemos estado conversando.
Cuando vemos y ya sabemos que vamos a usar lubricantes seguidos y que estos lubricantes van a ser más de 4 veces al día, es mejor usar los lubricantes libres de preservantes, porque si no vamos a tener pacientes que al tener mala superficie ocular no pueden barrer estos preservantes y pueden alterar peor la superficie ocular y producir de repente unas queratopatías cálcicas, como los casos que hemos estado viendo, ¿no? Muchas veces los hemoderivados ayudan a la regeneración de la superficie ocular si es que la vemos alterada. Si hay una inflamación activa, vamos a tratar de tener de antemano los esteroides tópicos para tratar de mejorar esta inflamación y usarlo en el momento agudo, sabiendo que tiene efectos, pero que vamos a tratar de usarlo en cortos periodos, ¿no? Lo ideal en este tipo de pacientes, pues son pacientes que a veces están estables y que vuelven a recurrir. Entonces, siempre hay que ver por qué está volviendo, por qué se activa nuevamente, porque cada vez que se vuelve a activar, esta lesión que ya tenía generalmente vuelve a crecer o vuelve. Entonces hay que evitar este tipo de activaciones. Y muchas veces para eso nos sirve también cuando ya está modulado lo que son los inmunosupresores, sobre todo cuando tenemos pacientes con enfermedades inmunológicas de base. Y es así que también a veces nosotros los oftalmólogos tenemos que echar de mano de mucho lo que es la terapia inmunosupresora. Y este es un estudio que se hizo donde, bueno, comparan diferentes drogas inmunosupresoras. Sabemos que hoy en día van saliendo nuevamente muchas terapias nuevas y así se han dividido en varios grupos. Los antimetabolitos, de repente los más conocidos antiguos como son la atropina, el metrotexate y el micofenolato. Los inhibidores de las células T, donde tenemos la ciclosporina, el tacrolimus, generalmente los agentes alquilantes, y también ya tenemos ahora los que son los agentes biológicos, ¿no? Como el etanercept, el infliximab, y muchos pacientes que no responden a todo lo demás, si no se controla a veces la enfermedad de base reumatológica cuando está coadyuvada con ello, pues van a tener que echar mano de estos medicamentos de tipo biológico, ¿no? Entonces, ¿cuándo se usa esta terapia inmunosupresora que ya muchas veces la tenemos que manejar con el reumatólogo, con el inmunólogo? Cuando vemos que ha habido fallo en el tratamiento con los corticoides. Cuando a veces la dosis que usamos ya va a hacer de que tengamos muchos efectos secundarios y tratamos de prevenir estos efectos secundarios de los corticoides, ya sea un glaucoma secundario, ¿no? O ya sean las cataratas por corticoides. Cuando vamos viendo que cada vez este paciente no se estabiliza y necesita cada vez más dosis excesivas de corticoides porque si no, no se estabiliza, o cuando tenemos poca respuesta al tratamiento con los corticoides. Y ahora pasando a hablar un poco más de lo que son las quemaduras corneales, vamos a hablar que estas quemaduras corneales son importantes tratar como nosotros los oftalmólogos y constituyen una verdadera emergencia oftalmológica, porque constituye una de las principales causas de disminución o pérdida visual. Si no tratamos adecuadamente, cuando nos llega en un proceso agudo una quemadura, puede ser muy fatal para el paciente porque puede llegar incluso a perder la visión, ¿no? Si es que tenemos una quemadura severa y no la sabemos manejar. Y justamente el tratamiento está dirigido a eso, ¿no? A mejorar la integridad del epitelio, a estabilizar el estroma de la córnea, a reducir la inflamación y manejar las complicaciones que pudieran darse por esta inflamación tan severa que se produce en la superficie ocular. Un manejo apropiado de estos casos va a evitar futuros daños y va a disminuir la pérdida severa visual del paciente. Entonces, en cuanto a la etiología de las quemaduras, vamos a tener quemaduras térmicas, que sean dadas por fuegos artificiales, vapor de agua, metal o calor directo incluso, o quemaduras químicas de tipo sustancias como ácidos y álcalis. Los ácidos, lo más común es el ácido sulfúrico, que se encuentra más que todo en las baterías de los carros, y el álcali tipo el amonio, que se encuentra más en lo que son los fertilizantes y los refrigerantes. ¿Qué causa más daño? El álcali, ¿no? Porque produce más penetración en lo que son los tejidos de la córnea, ingresa a cámara anterior y produce una cascada de inflamación que es mucho más dañina y se queda por mucho más tiempo si no actuamos rápidamente, ¿no? Y esto crea todo un ciclo vicioso de que produce mayor inflamación, neovasos y fibrosis, y se va creando todo un círculo, ¿no? Entonces,
que se va produciendo, viene la injuria del factor alcalino que tenemos a nivel de la superficie ocular, produce una necrosis en todo lo que es la conjuntiva, los epitelios de la córnea, la conjuntiva donde ha hecho daño, y empiezan a haber disrupción de estas células, de estos puentes celulares que unen las células, y a nivel del limbo se van perdiendo las células de stem cell. Eso conlleva a que se produzca una mayor producción de fibrina, conjuntabilización y vasos en la superficie de la córnea donde normalmente no hay, ¿no? Eso que conlleva estas células de stem cells se pierden y va produciéndose entonces defectos epiteliales persistentes a repetición, ulceraciones en la córnea y hasta se puede producir perforaciones, ¿no? Entonces, según la clasificación que se está dando para lo que es quemaduras en superficie ocular, hoy en día se ha tratado de juntar dos tipos de clasificaciones que había, la de Rope-Hall y la clasificación de DUA, ¿no? Normalmente conocíamos solamente la primera, en donde dividía en 4 grados, y esto también tiene que ver qué es lo que se ha tomado en la quemadura corneal, ¿no? ¿Qué ha comprometido, ¿no? Si solamente ha comprometido el epitelio y no hay una isquemia de limbo, que es el grado 1, que tiene buen pronóstico, si ya tenemos un Haze, pero todavía podemos ver atrás de la lesión y vemos iris visible, con menos del tercio limbal de isquemia, que también tiene buen pronóstico, y ya un grado 3 donde de repente ya hay pérdida del epitelio, haya un Haze, ya no podemos ver detalles del iris y ya hay mucho más comprometido el limbo, la isquemia del limbo, ¿no? O cuando ya tenemos un grado 4 donde realmente ya vemos una córnea realmente opaca, ya no podemos ver las estructuras por detrás de ella y la isquemia es más de la mitad del limbo, ¿no? Y la otra clasificación de DUA, donde ve también lo mismo, pero en horas, ¿no? En horas el compromiso lumbar le toma más importancia a la parte del limbo, porque ahí es donde encontramos las células madre y son las que se van dañando más. También toma en porcentaje la conjuntiva, y según esto da un pronóstico que más o menos en el 1, 2 o hasta 3 puede ser un buen pronóstico, medio pronóstico, y en 4 y ya 5 y 6 pues son malos pronósticos, ¿no? Entonces, y es importante cuando nos llega a nosotros el paciente, saber esta fisiopatología de todo este círculo que les he estado comentando, de tanto de que llega fibrosis, que llega la inflamación, que compromete la conjuntiva, que compromete el limbo, porque en diferentes fases, según cómo se va produciendo, tenemos diferentes daños que se van produciendo, ¿no? Y no es lo mismo tratar a un paciente cuando llega recién y recién se ha producido la quemadura, que cuando un paciente llega después del día 21, ¿no? Donde ya de repente tenemos otro tipo de alteraciones, ya estamos con la fibrosis ahí, y ya de repente no podemos hacer lo que podríamos haber hecho en un grado inicial, o en un grado agudo. Se dice que en la primera semana, de repente que nos llega el paciente, podemos hacer más cosas y todavía podemos reparar y recobrar esta superficie ocular. Ya pasadas las 7, 21 días, y es un poco más complicado, y ya después de los 21 días es peor, ¿no? Entonces, si llega un paciente, ¿qué hacemos en la etapa aguda? Que es importante para evitar las secuelas, ¿no? Que eso puede llevarnos a una emergencia, y como oftalmólogos, como los residentes lo ven en todo momento, a veces cuando llega el paciente, o a veces el paciente está en su casa y mientras llega lo está viendo el interno de medicina. Entonces, saber entrenar también a esa persona que va a recibir, ¿no?, a este paciente, entre que llega el oftalmólogo de repente, ¿no? Entonces, muchas veces si se quema, ¿qué sucede? Como cualquier otra quemadura, agua de grifo, agua del caño, no importa, aunque no sea el pH adecuado, lo que sea, pero la cosa es tratar de irrigar para tratar de sacar esa sustancia, ¿no? Irrigar y regar lo más posible. Una vez que llega al hospital, igual, tratar de remover estas partículas, sobre todo si es un álcali, muchas veces estas partículas se encuentran en todo lo que es los fondos de saco conjuntivales, y a veces son difíciles de sacar, y a veces incluso hay que removerlas, ¿no? Sentarnos en la prendidora y tratar de sacar estas partículas, porque si no sigue haciendo daño, sigue haciendo necrosis en toda esta superficie, y lo va a seguir haciendo mientras esté ahí, ¿no? Entonces irrigar por lo menos 30 minutos con solución,
1 o 2 litros a caño a chorro, ¿no? Muchas veces se ve lo del pH, ¿no? Porque a veces el paciente llega y no sabemos qué sustancia le cayó al ojo, ¿no? Hemos visto, puede ser ácido, puede ser álcali. Muchas veces se puede tratar de medir el pH, pero a veces no tenemos ni cómo hacerlo ni nada, pero la cosa es tratar de irrigar. Algunos dicen irrigar con alguna solución de lactato de Ringer que sea más hipotónica para que trate de jalar, ¿no? de jalar más las sustancias que están dañando la superficie, también puede ser, pero cualquier solución de irrigación, ya sea agua, cloruro, es bueno si ese mano lo tenemos en la mano, ¿no? Entonces tratar de hacerlo, tratar de limpiar bien, como le digo, todos los fondos de saco, chequear bien, porque a veces el paciente llega, ¿no? Y ya podemos ver, no ve, ¿no? Es diferente ver que ya la forma se pacificó, hemos visto los estadios, tratar de ver en qué estadio está, el paciente está viendo, no está viendo, de repente hay dolor también por la desepitelización, o también le puede haber subido la presión intraocular porque se ha inflamado y ha entrado a esa inflamación todo lo que es a los ángulos, a la cámara anterior, entonces tratar de ver todo esto, ¿no? Entonces, este círculo es importante y tratar de pararlo en algún momento, ¿no? Tenemos, aparte de la que tenemos que trabajar en la reconstrucción de la epitelial, del epitelio corneal, tenemos que tratar de controlar la inflamación y tenemos que prevenir las complicaciones. Todo esto da vuelta. Entonces, en la primera semana es importante ver lo de la epitelización y podemos resolverlo. Si nos llega un paciente, hasta los 7 días. El control de la inflamación lo podemos tratar de mantener hasta entre los 8 y 21 días. Y las complicaciones, ya cuando llega un paciente de más de 21 días con estos episodios, pues ya vamos a tener pacientes ya con fibrosis y más complicaciones que tendremos que ver cómo lo podemos tratar. Entonces, en la parte de la reconstrucción epitelial, ¿de qué nos vamos a hacer mano? Lubricantes oculares, como les decía, si es posible sin preservantes mejor, y si no, pues lubricantes oculares, lo que tengamos, el ácido retinoico también, se ha visto que es muy bueno, el ácido hialurónico dentro de los lubricantes ayuda a la reconstrucción de toda esta superficie, de la parte del estroma también, las tetraciclinas, la vitamina C, a veces nos hacemos con factores de crecimiento con los hemos derivados, o a veces incluso membrana amniótica. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. En cuanto a las lágrimas artificiales, como les decía, hay diferentes tipos de lágrimas. Se dice que el hialuronato mejora lo que es más la superficie ocular, de repente que otros compuestos por mayor migración epitelial y ayuda a la cicatrización de las lesiones corneales, pero debemos tener en cuenta de que este hialuronato tenga un pH neutro, levemente alcalino, y que sus fuentes, su peso molecular, sea mejor más alto que bajo, ¿no? Porque así produce mayor acción por las cadenas que tiene. Entonces, como les decía, ahora, si los pacientes necesitan echarse muchas veces lágrimas, la frecuencia ya aumenta más de 4 veces al día, a veces es mejor usarlo que sea una lágrima sin preservantes. En cuanto al ácido retinoico, la vitamina A, ya se ha visto y está comprobado que es esencial para el crecimiento y desarrollo del epitelio corneal. Va a prevenir la formación del panus, que se va a producir por inflamación del factor de crecimiento endotelial. Y esta vitamina A va a tratar de inhibir este factor de crecimiento endotelial. Entonces, lo que usamos, se puede usar el retinol. El retinol, hay estudios en que usan el retinol tópico, pero que todavía lo están probando experimentalmente. Y también tenemos el retinol en ungüento, que eso sí lo tenemos comercializado, al menos en Perú sí hay. A mí me gusta usarlo mucho, todavía estos están viendo realmente cómo producirlo de otra manera, pero es bueno en este tipo de casos. Las tetraciclinas, como inhibidores metaloproteinasas, generalmente la metaproteinasa tipo 9 y otras colagenasas, también ayudan mucho a mejorar rápidamente los defectos epiteliales, a disminuir la opacidad corneal. Entonces, en todas las alteraciones que tengamos de superficie ocular, en este caso no funciona como un antibiótico en sí,
La doxiciclina a 100 miligramos al día vía oral más funciona para mejorar e inhibir esta metaloproteinasa, inhibir la parte inflamatoria que se pudiera producir y mejorar los efectos corneales que pudieran darse, ¿no? Como le digo, no es tanto por la función antibiótica, sino por su función en la superficie ocular. Y se ha visto también que se puede dar la doxiciclina tópica a 1 miligramo mililitro 4 veces al día. Yo no tengo experiencia con la doxiciclina tópica, pero sí se está viendo que tiene buenos resultados también. La doxiciclina vía oral sí siempre la uso. El único problema que a veces siempre hay es que a veces son muy intolerantes los pacientes que tienen gastritis o algún problema ¿no? Que a veces no lo toleran, ¿no? Ese es el problema que encontramos con la doxiciclina. La vitamina C también es una herramienta importante para este tipo de pacientes, es un cofactor de síntesis de colágeno, y nos va a ayudar en todo lo que es la prevención de úlceras corneales, va a acelerar la cicatrización. Generalmente se puede dar en forma de ascorbato 2 gramos en 4 dosis al día, o también lo están dando a veces tópico al 10% cada 2 horas, ¿no? Pero todavía no se produce tanto a nivel tópico, ¿no? Y lo que hay que tener sí en cuenta en este caso del uso de mucho tiempo de estos pacientes con vitamina C es la precaución con pacientes que tengan problemas renales, ¿no? Porque se elimina por vía renal y hay que tener cuidado con eso. Otra arma importante son los hemoderivados. Como ya se sabe, los hemoderivados tienen factores de crecimiento que van a acelerar este proceso de repetilización, van a inhibir también la parte de neovascularización y van a disminuir con ello el daño en la zona lumbar. Entonces vamos a tenerlo en varias formas. Podemos usarlo como suero autólogo al 20 o 30%, como suero heterólogo, ya sea de cordón umbilical o ya sea de un familiar relacionado con el mismo grupo sanguíneo, cuando no se le puede extraer la misma sangre al paciente, o podemos también tenerlo como PRP, como plasma rico en plaquetas, que puede darse en diferentes formas. Otro es de crecimiento, que se pueden dar en coágulo, en membrana, o también en forma de colirio, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, este es un paciente que me llevó, no tengo la foto inicial, pero a veces pasa, ¿no? De que, y siempre me imagino que les habrá llegado pacientes que se confunden la gota que se echan para los hongos de los pies y lo ponen con su gotero de lágrimas que tienen ahí, que usan diariamente, ¿no? Y sin querer lo cogen y se echan. Este paciente tenía en ese colirio una serie de cosas que le habían puesto para el tratamiento de la onicomicosis que tenía, que realmente se hizo una quemadura de grado 2 a 3, ¿no? En la superficie ocular venía, yo no lo vi en el momento agudo, es un paciente que vino de provincia y cuando llegó a mí, ya tenía entre 4 a 5 días de haber producido esto, ¿no? Entonces, yo la verdad que dije, porque estaba, como le dije, y sí tenía necrosis de limbo en ciertas zonas, ¿no? Entonces, dato curioso con ese paciente, porque yo dije, de repente le pongo membrana amniótica para mejorar todo, pero el paciente, bueno, acá yo no tenía pegante y no tenía con qué suturar la membrana porque también el paciente era anticoagulado. Entonces, bueno, lo que hice fue le preparamos un coágulo de PRP y estos son unos lentes de contacto esclerales tipo terapéutico que me gusta usar mucho para mis cirugías de superficie cuando tengo injertos grandes. Y como no tenemos un proceso, porque por acá no tenemos en Sudamérica, o al menos acá en Perú no tenemos, entonces dije, bueno, y así fue que le puse el lente con el coágulo, y el coágulo se fue derritiendo poco a poco, me duró entre 5 a 7 días. El coágulo, primero obviamente debridé todas las partes que tenía necróticas en esa zona y todo, lo hice en sala, y el paciente recuperó bastante su visión, llegó igual a un 20-25, ¿no? O sea, bastante bueno porque se pudo actuar en esa semana que teníamos. Es importante tratar de actuar lo más antes posible, ¿no? Entonces, seguimos con este círculo vicioso. ¿Y qué sigue, no? Control de inflamación. Entonces, aquí vamos a echar mano de lo que son los corticoides. Y a veces de los derivados de progesterona, yo no uso derivados de progesterona, no tengo experiencia en eso, pero bueno, con los corticoides siempre vamos a manejarnos en sí. Pero una de las preguntas que siempre tenemos es, ¿no?
Pero si yo tengo desepitelización y voy a usar corticoides porque está inflamado, el corticoide retarda la epitelización, sí, es cierto, retarda, pero también está inflamado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, como les decía, ningún paciente es igual, ningún ojo es igual. Entonces, se va viendo, ¿no? Se va valorando y sopesando qué tanto voy a poner corticoide y qué tanto voy a poner la parte inflamatoria, ¿no? Se ha demostrado que los corticoides previenen la disminución de estas global cells que se encuentran en la conjuntiva y van a reducir la migración de células de polimorfonucleares, es decir, toda la cascada inflamatoria. Van a retar, pero tenemos el inconveniente que retrasa la epitelización. Entonces, pero sabemos que está demostrado que tanto la prednisolona como la dexametasona son buenos en estos casos en forma tópica, ¿no? La acetoprednisolona al 1%, la dexametasona al 0.1%. Muchas veces a mí me gusta usarlo en ungüento, porque prefiero el ungüento porque cada gota que le vas a echar al paciente con eso le va a doler y va a tener problemas. Entonces, depende mucho del estadiaje en que esté el paciente. Depende de cuánto es la zona de desepitelización, depende de cuánto es el grado de inflamación, cuántos cuadrantes es la conjuntiva, todo eso hay que tratar de evaluar bien para ver cómo vamos a irlo tratando, ¿no? Además, tener mucho cuidado, porque se ha visto en varios estudios que también el uso prolongado de estos corticoides, pasadas las 2 semanas, está asociado a ulceración o incluso perforación de la córnea. Entonces hay que tener cuidado cuando los usamos. La otra parte, la prevención de complicaciones, es que hay que tratar de manejar 2 cosas importantes también podrían decirse aquí. El manejo de la presión intraocular, porque muchas veces, como les decía, estos pacientes cursan con una hipertensión ocular secundaria, todo este proceso inflamatorio, y muchas veces hay que darle antiglaucomatosos y conteniendo una mala superficie ocular, hay que tratar de darles, a veces no lo toleran, entonces hay que ver bien si no pasarlo por vía oral y dar acetazolamida. Y también con esta inflamación muchas producen sinequias, hay dolor, hay sinequias, ¿no? Entonces hay que usar también los cicloplégicos para evitar este tipo de complicaciones. En cuanto al manejo quirúrgico de las quemaduras oculares, generalmente esto se da en los grados severos, ¿no? Según la clasificación que hemos estado viendo entre el grado 3 y grado 6 de la clasificación de DUA. ¿Qué podemos tener? Podemos tener trasplante de membrana amniótica, que podemos hacerlo en etapa aguda si es que tenemos un grado muy severo. Podemos hacer una tenoplastía, si vemos que ya se va a perforar y no tenemos otra cosa, pues ponemos teno. Siempre es importante el debridamiento de tejido necrótico, porque si no sacamos las células muertas y todo, igualito sigue produciéndose esta cascada de inflamación y sigue produciéndose esta necrosis en este DELEN y esta puede llegar a perforarse. Después viene la parte de trasplante de células limbares, cuando ya tenemos un paciente que ha seguido todo el círculo, ha seguido con la inflamación y hay un déficit de células limbares, pues no tenemos células limbares, hay que hacer trasplante de células limbares, y de repente mejorando esta parte de células limbares puede llegar a una queratoplastia o si ya no funciona nada esto, una queratoplastia. Entonces, en cuanto a la membrana amniótica en quemaduras oculares, la membrana sabemos que tiene también múltiples factores de crecimiento y sobre todo que tiene colágeno, laminina, fibronectina, que va a inhibir este proceso de fibrosis, que es antiangiogénico, antiinflamatorio, que no va a tener una reacción de rechazo por ser otro tipo de tejido, no tiene estos factores que pudieran causarlo, y que podemos usarlo de diferentes formas, como monocapa, con múltiples capas, con sutura, con adhesivo tisular si tenemos. Podemos hacerlo solamente en el área donde encontramos la desepitelización de la córnea, o de repente si es que la quemadura es mayor, hacia los fondos del saco para evitar que todo eso luego se fibrosi, o también incluso si son las quemaduras de cara, hasta en la cara, ¿no? Párpados y cara. Lo podemos usar con o sin lente de contacto, o lo podemos usar, viene como Proquera también, que es una membrana que ya viene incorporada en un lente de contacto, ¿no? Que vamos a tener repitelización mucho más rápida y lo podemos usar inmediatamente después que hemos tenido una quemadura, ya sea de grado 2, 3, 4 hasta las 6 en la clasificación de DUA, ¿no? Acá tenemos un paciente, la membrana la que obtenemos es criopreservada, es una membrana que pasa sus procesos de
de calificación, antibióticos y todo, y tamizaje. Y bueno, que tenemos un paciente donde colocamos una membrana amniótica en 360 grados, ¿no? En cuanto al trasplante de células limbares, generalmente lo que queremos hacer es tratar de reconstruir, ¿no?, lo que es la superficie ocular. Si estas células limbares se pierden, entonces van a haber defectos epiteliales persistentes, van a haber ya incluso hasta creatinización de toda la superficie ocular. Entonces lo que queremos es tratar de reconstruir esta superficie ocular con conjuntiva y tejido limbar en pacientes que tienen este déficit de células limbares. Puede ser de varios tipos, puede ser unilateral o bilateral, es decir, que un paciente tenga déficit en un ojo o en ambos ojos. Lo podemos hacer un trasplante de células limbares autólogos, quiere decir que son las células del ojo bueno, cuando tenemos un ojo, del ojo bueno al ojo malo. Un halógeno cuando vamos a usar de otro tipo de paciente, cuando tenemos de repente un paciente en el cual tiene los dos ojos comprometidos, y podemos usar un donador vivo o un donador cadavérico. Entonces, así fueron surgiendo diversas técnicas y tipos de este trasplante de células limbares, ¿no? Si en la etapa aguda hemos tratado con esteroides, membrana amniótica, hemos prevenido la perforación y todo, pero a veces ya nos quedan estas etapas crónicas, donde tenemos una disfunción de déficit de células limbares, ya sea de forma unilateral o bilateral, vamos a tener que echar mano de este trasplante de células limbares. Y acá las diferentes técnicas que han ido pasando con el tiempo, ¿no? Desde la primera, el CAL, donde usamos un donante, en el cual se obtiene lo que es conjuntiva más esclera. El CLAUD, donde se obtiene también, se escribe generalmente en casos unilaterales, tenemos un ojo en buen estado y uno en mal estado, y se usa dos pequeños lentículos, uno superior y uno inferior, con conjuntiva adyacente, cuando queremos, y luego vienen las técnicas combinadas donde se combinaban estos dos procedimientos y se obtenía el procedimiento de Cincinnati con buenos resultados. Luego vinieron también los cultivos de células, de estas células epiteliales, con muchas veces cultivos en vivo, con células madre, con tejidos como membrana amniótica, que actuaban como vehículo para tratar de reproducir estas células. También se cultivaron células limbares de fuentes de células epiteliales de la córnea, o el CALET, que son células de trasplante de mucosa oral, ¿no? Entonces fueron viendo varios procedimientos. El SLED, que es una técnica que ha llevado a buenos resultados con menor producción de tejido de lo que teníamos antes, ¿no? Esta técnica tiene la ventaja de que es una pequeña biopsia, no como biopsias tan grandes que obteníamos en otro tipo de técnicas, y entonces, y que en los estudios que se viendo tiene iguales resultados de las comparables a las otras alternativas que teníamos, como el CLAO o el CLED. Y es mucho menos costosa, y se puede hacer también halogénica últimamente, ¿no? Entonces también hablamos de un SLED autólogo o un SLED halogénico de repente de otro tipo de donante, ¿no? Y acá una comparación, este cuadro es interesante porque es una comparación entre las diferentes técnicas que han habido, que están habiendo, y cuáles son las características. Hay unas que son más beneficiosas porque, como decía, el SLED es menos costoso, es una técnica más fácil, más reproducible, que de repente en otras que a veces no tenemos un donante o tenemos que buscar un donante emparentado y hacerle una técnica de histocompatibilidad y darle inmunosupresores. Entonces hay que ver todas estas alternativas que tenemos, ¿no? Este estudio es interesante y les quise traer para comentarles, porque a veces también, ¿no?, nos dicen, tenemos este caso y decimos, ¿qué usamos, no? Usamos para regenerar la superficie solamente gotas, le ponemos el coágulo, le ponemos una membrana, le ponemos membrana amniótica, ¿qué hacemos, no? Le cambiamos solamente el cultivo de células, ¿no? Y entonces, este estudio que es de este año, del grupo del doctor Merayo, hace un estudio experimental con 15 conejos y los divide en 5 grupos para ver
en caso hace un ensayo creando quemaduras corneales, quemaduras oculares en estos conejos, ¿no? Entonces el primer grupo es un grupo control, donde da solamente tratamiento médico. El grupo 2 pone membrana con fibrina de factores de PRP, con células progenitoras limbares de epitelio autólogo. El grupo 3, lo mismo, pero con heterólogo. El grupo 4 es LED con membrana de fibrina. Y el grupo 5 solo membrana de fibrina, ¿no? Y entonces, en un seguimiento de 40 días, este grupo encuentra mejorías en esta regeneración del epitelio de todo lo que es la superficie ocular en pacientes de membrana con fibrina, con PRGF, con células progenitoras cultivadas para restaurar la superficie ocular, ya sean autólogos, heterólogos. No se encontró así buenos resultados con las del SLED y membrana, ni con la membrana sola. Entonces, si tenemos ya un paciente que mejoramos su superficie ocular, algunos pacientes con el trasplante de limbo quedan ahí y ya no necesitan, y a veces se sienten contentos con eso y ya no van a un trasplante. Y siempre recordar que de repente antes de hacer un trasplante, si pensamos en un trasplante para mejorar lo que es agudeza visual y eso, siempre tenemos que tener lo mejor que podemos la superficie ocular y la parte del limbo, ¿no? No podemos entrar de frente a hacer una queratoplastia si es que tenemos una insuficiencia de células limbrales importante, porque si no, pues es un retraso obvio, ¿no? Entonces, ese tipo de pacientes, después de todo esto, pueden pasar a una queratoplastia penetrante, pueden pasar a hacer una queratoplastia lamelar, o puede fallar todo y puede pasar a una queratoprótesis, ¿no? O puede hacer un rechazo, una queratoplastia fallida también en penetrante y volver a repetirla, y luego ir a una queratoprótesis, ¿no? Entonces, las queratoplastias las podemos generalmente dejar en pacientes que tienen úlceras estomales significativas, o de repente ya se va a perforar, pues se le tiene que hacer puede ser de repente un tectónico, ¿no? Porque ya se va a perforar el ojo, entonces se hace con o sin membrana amniótica. Y la queratoprostésis ya se deja para casos en que es un paciente que ha tenido múltiples queratoplastias fallidas. Generalmente se usa la Kipro 1, y en otros casos también, ya a veces casos más especiales en los que se usa queratoprostésis, osteodontoqueratoprótesis, ¿no? Otras terapias que se está viendo, oxigenoterapia, dicen el oxígeno hiperbárico, que está de moda en varias especialidades. Dicen que 1 hora cada 12 horas acelera la revitalización, pero reduce la isquemia limbar. Si vemos que se va a perforar, podemos usar adhesivos tisulares para pequeñas perforaciones, con fibringlum o cianocrilato, o con lente de contacto, con membrana amniótica. En los angiogénicos separados, para casos localizados también de vasos que podamos tener. Y como conclusión, ¿qué podemos decir? Entonces, tener en cuenta la parte aguda, el cual vamos a manejar, hacer una buena historia, nos importa cómo se produjo, cuál es la etiología, de repente cuál es el pH, es alcalino, es ácido, cómo se produjo. Necesitamos saber si tenemos que muchas veces irrigar para eliminar esas sustancias que están produciendo esta toxicidad en toda la superficie ocular. Ver en la prueba de hendidura, ¿no? Cuánto tiñe de fluoresceína, cuánto se desepitelizó. Ver estas clasificaciones que les he dicho. Es importante saber cuánto de conjuntiva tomó, cuánto de limbo isquémico, cómo está la sensación de la córnea, se inflamó la cámara anterior o solamente es la superficie, se llegan a ver las estructuras por detrás, se aumentó la presión intraocular o no, los fondos de saco están inflamados, están visibles, usar uso de lo que son los antibióticos muchas veces, los antiinflamatorios, la atropina o para la cicloplegia, la vitamina C, la acetazolamida si tenemos presión alta, la doxiciclina como hemos conversado, y tratar de debridar, usar membrana amniótica si es que lo requerimos en este momento, actuar lo más rápido posible. Y según cada grado que tenemos de quemadura, vamos a también variar nuestras terapias, ¿no?
desde algo más conservador hasta de repente cirugías, ¿no? Como de repente incluso si se trata de perforar una tenoplastía, tratar de hacer lo que podamos en ese momento. Importante que no es lo mismo un paciente que nos llega en una fase inmediata que un paciente que nos llega en unas 7 semanas donde podemos reconstruir, podemos mejorar esa superficie ocular, a un paciente que nos llega ya más de 21 días, más de un mes, con ya complicaciones y que ya a veces tenemos que hacer muchas cosas más, ¿no? Entonces, como conclusión, el manejo oportuno e inmediato de las quemaduras oculares reduce las complicaciones secundarias. El tratamiento agudo requiere de un manejo médico y o quirúrgico según su estado. Siempre hay que mejorar primero la superficie ocular antes de pensar en un trasplante tipo óptico. El trasplante de células limbares en sus diferentes modalidades nos ayuda a mejorar la superficie ocular. El tratamiento de quemaduras oculares requiere de un seguimiento permanente por el especialista en superficie ocular. Y bueno, eso es lo que les he traído el día de hoy. Quería conversar y ahí estamos para las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora Arellano, por su gran exposición. Ha sido una revisión muy completa de ambos temas. Y bueno, se cumple, ¿no, doctora? O sea, se cumple de que en ambos casos, tanto en el de las quemaduras químicas como en el síndrome conjuntivo cicatricial, nuestro rol es fundamental en el sentido de mientras más pronto hagamos algo, va a ser mucho mejor para el paciente porque va a tener una menor tasa de complicaciones, ¿no? Doctora, en el caso puntual del síndrome de Steven Johnson, yo tenía una pregunta, ¿no? Usted mencionó, sabemos que el rol del manejo de la inflamación en ese momento es fundamental, pero yo quería preguntarle si en cuanto al manejo puntual de evitar la formación del simbléfaro, ¿usted usa algún aditamento especial o alguna maniobra especial para, digamos, puntualmente evitar el simbléfaro? O no sé, si nos podría comentar. Sí, ahí se puede usar membrana amniótica fresca. Puedes usar membrana amniótica fresca, criopreservada, y tratar de poner un conformador en esos fondos de saco para evitar pues, que se llegue a pegar todo y hacer uso de los antiinflamatorios y todo lo demás, y los corticoides. Ahora, muchas veces el síndrome de Steven Johnson, pues nosotros que estamos a veces en hospital general, nos llega como interconsulta, pero a veces llega después, ¿no? O sea, cuando ya ha pasado, no llama, entonces ese es el problema, ¿no? O sea, que traten de ese sería el poder, mensaje. para poder actuar lo más antes posible. Exacto. Porque después quedan secuelas terribles, ¿no? No es lo mismo esa paciente que yo les presenté al último, que bueno, fue tratada, se pudo hacer más, pero al menos se hizo algunas cosas, como hoy otra paciente que no tengo la foto, pero que nos llegó hace poco, que no se le hizo nada. Y ya la paciente está con un grado 5 o 6 lleno de fibrosis, ¿no? O sea, antibléfaro incluso en un ojo, entonces completamente ciega, ¿no? Cuando se pudo haber hecho algo, incluso en algún momento en etapas tempranas, ¿no? Es muy importante eso. Claro, entonces hay de repente los oftalmólogos que trabajan o trabajamos en hospitales generales, mantener comunicación, ¿no? Con los doctores de repente, por ejemplo, del área de UCI, ¿no? Para que ante la sospecha de este tipo de diagnósticos, de inmediato se plantee la interconsulta, ¿no, doctora? Con el área de oftalmología. Claro, sí, también me ¿hay recuerda preguntas, mucho. Rosario? Sí, doctora, ¿Perdón, a doctora? ver, doctora, continúe. Ah, ya. No, No, sí sí, que me no, es que la recuerda mucho doctora dijo que algo. Me recuerda mucho que hubo una paciente, una niña que vimos también en el hospital de niño, me acuerdo, que había caído, o sea, era epiléptica y había caído sobre una brasa, entonces toda la mitad de su cuerpo estaba quemado. Y bien difícil, pues ahí, ¿no? Y en UCI, ¿no? Entonces a veces al paciente no lo puedes llevar, o tampoco lo puedes llevar a sala, ¿no? Por el estado en general en que está. Entonces, en ese momento ponerle ahí membrana, ponerle un conformador en ese momento, ahí echado, ¿no? Y ahí se evita bastante, ¿no? Pero todo eso es el manejo conjunto pues con los de la UCI, con los que están primero mirando ahí o viendo al paciente. Gracias, doctora. A ver, Rosario, si es que ahorita... Listo. Agradecerle a la doctora Arellano por su bonita charla. Aquí nos preguntan y nos dicen que hace años existían productos en gel emolizados proteicos animales
y si actualmente existe algún producto similar. Que yo sepa, en Perú no. Sí, que yo sepa, yo llegué a usar de residente, me acuerdo, y me gustaba mucho el Solcoceril, pero ahora no hay. Ahora no hay. Que yo sepa, no sé si alguien, al menos hay gente creo de otros sitios que usan, pero acá en Perú, que yo sepa, no. Ahora yo he hecho mano de todo lo que son hemoderivados, y como le digo, hago los coágulos y esto para tratar de mantener mucho más tiempo ahí los factores de crecimiento y regenerar cuando es un proceso agudo y se puede hacer algo todavía, ¿no? Pero lastimosamente ya no tenemos eso. Doctora, justo respecto a los hemoderivados que usted menciona, quería preguntarle, por favor, si hay algún parámetro, digamos, en cualquiera de los casos que hemos visto, ¿no? En el que usted diga, yo creo que aquí considero que va a ir mejor el suero autólogo, o yo considero que aquí va a ir mejor el plasma rico en plaquetas. O sea, de repente, el plasma rico en factores de crecimiento, de repente algún parámetro de severidad, a más severo doy tal cosa, o de repente lo toma usted como algo escalonado, o ninguna de las cosas. Bueno, a mí la mayoría de pacientes me han funcionado muy bien con el suero autólogo. Son muy pocos los pacientes que pasan a PRP. Yo generalmente siempre empiezo con suero autólogo. El PRP lo paso y generalmente el PRP es para pacientes que tienen un ojo seco mucho más severo, con una enfermedad reumatológica importante, pero hay que tener mucho cuidado ahí también porque a veces lo que sucede es que este paciente no está todavía modulado su enfermedad inflamatoria de base, ¿no? Su enfermedad reumatológica. Y a veces cuando tomamos así la sangre de la muestra para este tipo de pacientes no funciona, porque más bien estamos creando anticuerpos contra la superficie, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso de que el paciente debe estar controlado para hacerlo, y a veces en ese tipo de pacientes es preferible usar un suero heterólogo, que sería de un familiar familiar del mismo grupo sanguíneo, y con eso irían bien, ¿no? Entonces, son pocos los pacientes PRP, pero sí hay. Listo. Rosario, ¿hay más preguntas? Sí, doctora, nos preguntan, nos dicen si tiene alguna experiencia con el uso de plasma enriquecido en pacientes con Steven Johnson. ¿Nos podría comentar un poco acerca de eso? Sí, lo ideal en los Steven Johnson es, como le decía, ir viendo en qué etapa va, ¿no? Porque esos todos hacen ojo seco severo, ¿no? Entonces, cuando el paciente está con ese tipo de ojo severo, el paciente usa. Ahí generalmente sí usan PRP. Con el suero a veces no les hace todo el efecto. Entonces hay que usar el plasma rico en plaquetas en gotas. Generalmente en gotas se va echando. Yo en gotas lo uso cuando hay una úlceras, defectos epiteliales persistentes, ¿no? Que pueden ser manejables. Si yo ya veo que es, por ejemplo, algo agudo que yo necesito que vaya bajando, pero que todavía tengo un poco de espesor corneal, puedo poner coágulo ahí, quito, limpio superficie y lo pongo. Y entonces se va disgregando y va actuando todo el tiempo. Y ahí me regenera el epitelio. Pero si yo veo un paciente que ya que está adelgazado el estroma y que de repente ya me va a hacer un Deller que necesita, y es algo agudo o agudo y necesita regenerar esa superficie, pues entonces pongo membrana de PRP. Y al poner la membrana de PRP me regenera esa zona. Entonces hay que tratar de ver en qué, o sea, hay diferentes presentaciones y hay que tratar de ver en qué usa uno cada cosa. Valernos de todas, ¿no? Doctora, aquí también nos preguntan si en las quemaduras, ya sea por álcali o por ácido, se utiliza usted en los hemoderivados. ¿Lo considera como una herramienta en etapa aguda de repente? Sí, pero cuando yo veo un grado, póngase un grado 2, un grado 3, ¿no? Porque hay pacientes de que si solamente tengo un defecto epitelial pequeño, no veo que estén bien el limbo o algo, de repente solamente como se hace siempre, ¿no? Se irriga, se pone su ungüento de antibiótico y se parcha y ya está. Y luego está mejor el paciente.
¿no? Por eso importa mucho mirar en qué grado está el paciente. Y ahí se va cambiando la medicación, se va viendo. Si veo que está infectado, no le voy a poner hemoderivado, ¿no? Porque a veces se sobreinfectan con algo, no le voy a poner hemoderivado, pero luego va regenerando. Y si yo veo que necesito regenerar ya, porque esa etapa entre la primera semana es importante, porque si yo no logro regenerar el epitelio en esa semana, ya no lo voy a lograr. Me va a quedar más cicatriz, me va a quedar más fibrosis. Entonces, en esa semana es que yo trato de hacer todo lo que puedo, ¿no? Y ahí uso hemoderivados para reconstruir más rápido la superficie. Okay, Cada hora, cada 2 horas, ahí los mando a cada rato. Doctora, ¿cuál es su experiencia con el uso de lentes de contacto esclerales o parches en pacientes con defectos epiteliales y alteraciones palpebrales como la oftal? Ya, sí, los lentes esclerales terapéuticos me gustan mucho para cuando quiero mejorar superficie ocular, quiero emparejar los parches oculares o como tratamiento coadyuvante con el suero autólogo, ¿no? O cuando quiero mantener como depósito algo ahí, como lo que puse en el ejemplo, ¿no? En esos casos lo uso más. Los lentes, otros tipos de lentes esclerales, se usan también para ojos secos, no de este tipo, o sea, no de este tipo de conjuntivitis cicatriciales y eso, pero sí en ojos secos severos de repente que no me toca la córnea como reservorio para mejorar el ojo seco. Sí, sí son buenos. Y en el caso me decían de lagoftalmos, en el lagoftalmos muchas veces, en el lagoftalmos hay varias cosas que ver, ¿no? Hay muchos pacientes con queratitis por exposición, y así yo le ponga suero, le ponga membrana, le pongo algo, si el paciente no tiene buen fenómeno de Bell y la superficie sigue quedando expuesta, pues igual se va a perforar. Entonces ahí hay que hacer cosas de repente como una tarsorrafia o algo, para tratar de mejorar eso. Y con eso ya luego, si mejora la función palpebral, pues ya se verá, ¿no? Pero solo ponerle suero o solo ponerle un lente de contacto cuando tiene esa mala superficie, si no parpadea bien, el lente incluso se puede caer. O sea, si no parpadea bien, si no hay una buena función palpebral, es mejor, en ese caso, yo prefiero la tarsorrafia. Ok, doctora. Nos preguntan en el caso de quemaduras corneales, ¿cuántos días aproximadamente suele esperar hasta que decide usar la membrana amniótica? Y si colocar la membrana, si la usa en multicapas o en qué casos la usa en multicapas. No, si yo en una primera evaluación yo veo que es una quemadura tipo 4 o 5, ¿no? Y que hay que entrar a sala ya con la membrana para evitar alguna secuela. Pero si yo veo que es un paciente que está entre 2 y 3 y lo voy a ver porque lo tengo que ver al día siguiente y al día siguiente y lo voy viendo cómo va, entonces yo puedo irme dando el chance si de repente solo le puedo poner como reservorio plasma rico o de repente sí tengo que entrar con membrana, ¿no? Entonces voy viendo, pero mucho tiene que ver los estadios acá en todo, ¿no? Doctora, ¿y en qué casos la coloca multicapa? Cuando tienes más defecto estromal, ¿no? Entonces, si ves que está muy adelgazada la córnea, puedes poner ahí multicapa. Pero si tienes, no ves que se ha comido el estroma y está tranquilo, pues pones una sola capa. Doctora, y hablando de membrana amniótica, como estamos siempre también acompañados por los residentes, ¿alguna diferencia, digamos, aparte de la teórica en la preparación, entre membrana amniótica liofilizada y criopreservada? Porque a veces se menciona en las exposiciones, pero como que no sé. Lo que pasa es que la membrana liofilizada es la desecada, ¿no? O sea, ha pasado por un procedimiento y bueno, ya se ha visto en varios estudios que no está, o sea, no tiene tanto factor de crecimiento como tiene una fresca o como tiene una criopreservada, porque ahí está manteniendo más los factores de crecimiento. Y también es más manejable en la cirugía, ¿no? La liofilizada se te puede romper incluso porque es muy delgadita, es como una telita de cebolla, en cambio la otra es más maleable y te dura más tiempo en la superficie, te dura más tiempo, es mejor. Gracias. Doctora, aquí también leí una pregunta que dice, ¿cuál es el procedimiento de tamizaje para el donante en el suero autólogo?
Pero esta pregunta me da pie a, en general, bueno, a complementarla de repente, si se puede, con el tema cuando se hace el trasplante de células madres de un familiar. O sea, se complementan en algo, no sé qué exámenes o qué pruebas de compatibilidad les realiza al familiar con el receptor, ¿no? No está relacionado. Ya, Ujú. es diferente, ¿no? Cuando hablamos de suero, en el suero es solamente el suero lo que queda del, o sea, lo que se toma, ¿no? No es tejido, no es tejido como cuando hacemos un trasplante de células limbares. Entonces, en este caso del suero es suficiente de que tenga el mismo grupo y factor sanguíneo, ¿no? A veces, por ejemplo, hay niños muy pequeños que han tenido un problema y que quienes requieren suero, o hay pacientes que no tienen buen acceso, ¿no? O sea, no le pueden sacar la muestra por diversos motivos, ¿no? Entonces se le saca al familiar, se le saca a la mamá o se le saca al hermano que tenga el mismo grupo sanguíneo. Y funciona bien. Ese sería el tamizaje, puede decirse. Igual para PRP también, pero para PRP hay otras cosas más que hay que ver, ¿no? Que no estén interviniendo para hacer la toma, ¿no? Pero sí, se está dando bastante. Extrapolándolo a las células madres, ahí sí realiza el... Creo que hay una charla el miércoles. Ahí seguramente el doctor que es experto va a hablar en eso, pero para trasplante de limbo de familiar relacionado, tiene que ser, sí, ahí hay que hacer compatibilidad HLA, como lo que se hace para los trasplantes de órganos, de hígado, de riñón, ahí se tiene que hacer todo, ahí sí se tiene que hacer ese tipo de tamizajes, ¿no? Y ahí se ve qué tanto relacionado puede estar o no. Y según eso, y en ese tipo de pacientes sí hay inmunosupresión sistémica, ¿no? Nosotros generalmente usamos micofenolato de supresión sistémica, que es lo que estamos manejando ya hace más de un par de años, creo. Porque lo tenemos al alcance y porque de repente el tacrolimus hay que dosarlo y todo, ¿no? Entonces manejamos ese tipo de como para trasplantes de alto riesgo y para lo que son ese tipo de injertos. Hay más Doctora, preguntas, Rosario. sí, nos preguntan si tiene alguna experiencia en el tratamiento de la queratopatía en banda con membrana amniótica en pacientes con uveitis crónica. Con uveitis, bueno, en general la queratopatía en banda es por depósitos de algo, o sea, de alguna sustancia en general. Con uveitis no he tenido, pero he tenido varios pacientes con queratopatía en banda, entonces eso duele mucho, fastidia, el paciente no puede ni abrir el ojo, entonces lo que hago es usar EDTA al 1 o al 2%, entro a sala, y entonces empiezo a limpiar todo eso, y ahí le pongo a veces un coágulo, y le pongo membrana amniótica. Le pongo membrana amniótica, si el defecto es chico, lo pongo solo como una banda encima de la banda ahí, y le pongo un lente de contacto, y luego queda bien, queda bonito, y si ya es mucho, pues hago todo, ¿no? O sea, lo pongo todo en 360 grados, y epitalizan bastante bien, va bastante bien, mejoran bien, pues sí es bueno. Ok, doctora. Doctora, acá nos dicen si por favor podría repetir cuál es su esquema en cuanto al uso de la vitamina A y los corticoides, la frecuencia que usa la vitamina A y cómo inicia el tratamiento con los corticoides, ya sea en gotas o en ungüentos. Me gusta el Vitapos, creo que también por ahí preguntaron, ¿no? Sí. El Vitapos me gusta, eso recién está en estudios lo de la vitamina A, pero va teniendo como que su fundamento, y bueno, acá en Perú está lo que es el ungüento de vitamina A, que es el Vitapos, y sí, lo mando, me gusta para cuando, en lugar de mandarle de repente un gel en lubricante, le mando la vitamina P para ir regenerando esta parte, ¿no? Con los lubricantes en gotas y con de repente suero si es que se necesita, también el Vitapos en ungüento 4 veces al día. Sí, sí me gusta. ¿Y el otro que me habías dicho, corticoides? Sí, sí. ¿Cuál es el esquema que usa? ¿Ya sea en gotas o en ungüento? Como les digo, si hay que sopesar qué tanto hay de desepitelización y qué tanto hay de inflamación en general, ¿no? Porque si no, retardo la epitelización. Entonces, si puedo usar un ungüento combinado, de repente le molesta menos al paciente, lo puedo usar 4 veces al día, una como grado 1, grado 2.
Pero si ya tengo una quemadura más allá de eso, pues ya tengo que usar prednisolona cada 2 horas más o menos, ¿no? O sea, ya ni modo, ya. Hay que usar, hay que tratar de desinflamar, entonces ya se usa cada 2 horas o combinado con dexametasona, antibiótico con dexametasona, ¿no? Y luego Espaciando. se va bajando, ¿no? Según. Pero como les digo, hay que tener mucho cuidado. Se va espaciando según cómo se vaya viendo, pero hay que tener mucho cuidado de no pasarse las 2 semanas y de ir viendo cómo va, porque te desinflama, pero también te va adelgazando la córnea y te puede producir un making o una perforación corneal. Entonces, ese es el detalle que hay que estar mirando. Son pacientes que hay que verlos seguido, ¿no? Cada rato para ir viendo cómo van cambiando y según eso se va modificando. No hay un esquema rígido para nada, o sea, según lo que vayas viendo cada día. Doctora, ¿y utiliza algún examen complementario para evaluar la córnea en el caso de las quemaduras, ya sea por álcalis o ácidos? Así también nos No, están preguntando. yo no, la verdad, porque en ese rato no tengo. Yo sé que en algunos sitios usan, ven el pH, ¿no? Para ver si es un ácido, si es un álcalo. Y a veces en ese rato uno no tiene esas cosas, a veces no tienes tampoco solución del lactato de Ringer, o no tienes, pues uso lo que hay. Generalmente el cloruro, bañarlo con el cloruro, y generalmente no veo cacho. Lo ideal es verlo, ¿no? Pero a veces tú le preguntas y ya más o menos sabes, ¿no? Porque el paciente sabe que le cayó, ¿no? Le cayó una batería de carro, le cayó, que le cayó. Entonces ya más o menos por ahí te das la idea, ¿no? Ok, doctora, gracias. Hay muchas felicitaciones, nos dicen que les ha parecido que su charla ha sido muy completa. Creo que ya se respondió la mayoría de preguntas. Sí, a ver, ¿qué exámenes? Porque hay Aquí hay una que dice comentarios. cómo preparan, ¿no? ¿Cómo se prepara la membrana amniótica fresca? La membrana, bueno, es todo es como un operativo, lo de la membrana. Igual se hace el tamizaje para el donante, igual, ¿no? Hay varias características que debe tener el donante, para eso hay todo un proceso, ¿no? Se le hacen marcadores serológicos también, ¿no? Y según eso se ve que hay varias causas obstétricas y causas no obstétricas que hay que tener en cuenta, ¿no? Para la obtención de la membrana. Y bueno, y luego se toma en ese momento, se pasa a una solución de antibióticos, se hace varios lavados en cabina de flujo laminar y se va cortando, ¿no? Se va cortando, tiene su parte estromal y su parte epitelial. Si la quieres usar fresca en ese momento, pues es bien difícil que tenga fresca en ese momento, porque imagínate, o sea, tienes el paciente y tienes que buscar y correr para traer al donante y todo, entonces es más complicado, ¿no? Por eso lo que usamos es criopreservado, o sea, tenemos una membrana y esa membrana nos alcanza para varios pacientes, ¿no? Y lo conservamos. Luego se hace todo un proceso de lavado y pelado, porque hay que pelar esa membrana, hay que cortarla y se coloca en un papel milimetrado y se pasa a unos medios de cultivo también, que tienen antibióticos y tienen sustancia buffer y todo eso. Entonces eso se pasa a unos tubos Falcon y luego se mantiene en criopreservación, se mantiene a menos 60, menos 90 grados centígrados, y cuando se va a usar, lo que se hace es sacarlo más o menos media hora antes, se va descongelando simplemente en baño María y bueno, y obtienes la membrana. Esto no lo puedes volver a usar, ¿no? Porque si tú preguntas, ¿no? Y dices, si lo que me quedó lo uso para la otra cirugía, no, porque ya al descongelarlo y al pasarlo por baño María, ya si Se vas a guardar de contamina. nuevo, ya no va a mantener, se contamina y tampoco ya no vas a mantener los factores de crecimiento como de la membrana. Entonces, por lo que usamos criopreservada por eso, por la comodidad, ¿no? Porque, bueno, si no estuviéramos frescos, como le digo en ese momento, tendríamos que llamar o ver quién está por dar luz para mantener la membrana. Entonces, aquí Doctora, hay una ¿cómo? pregunta interesante. Dice, ¿de qué lado usa usted la membrana amniótica? No sé si con epitelio up o down, ¿no? Y si al colocarla utiliza suturas o pegamento tisular. Ajá. Bueno, si es para el caso de una quemadura, es como parche. Entonces el estroma va hacia abajo pegado hacia la parte de la superficie. ¿Cómo lo compruebas? Tú cuando lo miras casi igual, pero lo que haces es con un hisopo tocas las dos partes de la membrana por los dos lados y vas a ver que el que se pega es el lado estromal.
así lo diferencias. Entonces ese lado va hacia abajo. Ese es el como parche. Diferente a como es un SLED. Si es un SLED y tú quieres que crezcan las células, es al revés. Para que crezcan las células. Es diferente según lo que quieres hacer, ¿no? O, no Y uso utilizo pegamento suturas. porque no tengo, uso suturas porque no tengo pegamento, ya estoy próxima a sacar el pegamento, pero vino la pandemia y me quedé cuando saqué el pegamento, y entonces ya no lo dejé ahí, pero la idea también es hacer pegamento autólogo del mismo paciente, porque si le vas a sacar para el perro en ese rato, también le saco el pegamento, o sea, de ahí sale también. Las suturas, la facilidad es la membrana criopreservada, la membrana fresca también es que te rompe menos la sutura, la otra a veces nada más de pasar puedes romper la membrana, es más delgadita. Esta se deja hacer los puntos y se pueden hacer bien. Muy bien. Ahora sí, Rosario, ¿ves más preguntas? Sí, aquí, bueno, están preguntándonos, sí, y nos preguntan, ¿cómo es la forma en la que prepara el suero autólogo? Al 20-30%. Lo hago con cloruro, bueno, lo hacemos, lo que hay que tener en cuenta aquí es la toma del paciente que se debe hacer en ayunas, ¿no? Debe haber tenido una dieta hipograsa generalmente la última semana para que no se quede sedimentado la muestra. Y se centrifuga luego esos tubos y se va como licuando, se va sacando el suero, ¿no? Generalmente no hay mucha diferencia entre que si es al 20, 30, 40, 50%. Hay estudios que dicen que no hay mucha diferencia en eso, entonces normalmente lo uso entre el 20 a 30%, por ahí que de repente que tenga un DELE muy profundo y que lo quiero usar al 50 o al 100%, pero realmente si usas lo mismo cada hora es igual, o sea, no hay diferencia, ¿no? Entonces, algunos lo hacen con BCS, pero a veces el BCS, pues, no lo puedes tener así nada más, ¿no? Pero con suero también lo hacemos. Ok, doctora. Muchas gracias. Me parece que ya no hay preguntas en el chat. Doctora Carmen, ¿quiere adicionar algún comentario? Bueno, el mensaje que lo hemos repetido mucho con la doctora es el mensaje que nos llevaríamos sería de estar atentos, ¿no? A los signos clínicos que nos permiten detectar estos, bueno, en el caso del síndrome, ¿no? Las fibrosis subepitelial, el acortamiento del fornix. Entonces, estar atentos a estos signos para poder darle oportunidad al paciente, ¿no? Y evitar en la medida de lo posible las terribles secuelas que a veces se dan. Y bueno, en el caso de las quemaduras corneales, ya la doctora hizo una excelente revisión del tema, ¿no? Entonces, doctora, reiterarle nuevamente a nombre del servicio de córnea de la institución las gracias, ¿no? Nuestro profundo agradecimiento por aceptar acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes, como le digo, siempre muy honrada y gracias por tenerme presente y ahí estamos Siempre. para lo que necesiten. Sí, cualquier duda, no hay problema. Listo, doctora. Gracias. Entonces, no sé si estará por ahí el doctor Mesías, si no, entonces... No, acá estoy. Gracias, Karin, muchas gracias, muy bonita tu clase. De verdad, no se equivocó Carmencita en nombrarte para que estés con nosotros. Muchas gracias y gracias a todos por estar presentes. Rosario, Carmencita. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias Chao. a todos. Gracias, Buenas gracias. noches. Gracias a Buenas todos. noches a todos. Antes de Ay, terminar la perdón. charla, sí, vamos Rosario a va a compartir. compartir el flyer de nuestra próxima ponencia. Sí. La próxima ponencia también va a estar muy interesante como la de hoy, justo para complementar un poquito la charla. Se va a llevar a cabo el día miércoles 23 de junio. Es una sesión conjunta del INO con la Sociedad Peruana de Oftalmología. La charla va a ser deficiencia de células limbares a cargo del doctor José Pereira Gómez. Se va a dar a través de la plataforma de la Sociedad Peruana de Oftalmología a las 8 de la noche, hora peruana.
Los esperamos entonces el miércoles. Esperamos contar también con su participación. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches a todos. Chao, gracias. Chao. Gracias.